Existe una frustración muy común en la mayoría de personas cuando están estudiando, ya sea para un examen, una oposición, en definitiva, la meta que sea que tienen estudiando, que es la de sentir que el tiempo de estudio no termina de cundir. Es decir, sí, yo le estoy dedicando a esto ahora, le estoy dedicando tiempo, pero luego cuando intento recordar la información, cuando me pongo a prueba, no veo que esto haya sido fructífero. Es decir, no veo unos resultados tan potentes. De hecho, vuelvo a leer los temas y me suena totalmente todo a chino. Que oye, si lo que estás haciendo es estudiar chino, pues esto sí tiene todo el sentido del mundo. Pero ya fuera coña, es muy habitual que pase esto de le estoy dedicando mucho tiempo y no veo detrás un buen resultado. Y esto que muchas veces intentamos suplir con más tiempo de estudio, que es un error porque no siempre más tiempo de estudio significa que vaya a ser un estudio de más calidad, es decir, no, por así decirlo, no garantiza que vaya sí o sí a memorizar esos temas o a comprender esa información. Bueno, se está estudiando media horita, pues obviamente sí, necesita más tiempo de estudio, eso está clarísimo. Pero si ya le estás dedicando unas horas considerables, no quiere decir, o sea, nada te asegura que dedicar de repente el doble de tiempo vaya a asegurarte que esa información la memorices o la comprenda. Entonces, quiero hablarte en este vídeo de 5 ideas clave que están extraídas e inspiradas de Elon Musk, de cómo ve el tema del aprendizaje y de la educación, y vamos a aplicar un poco esa lógica que él tiene a tu situación actual, es decir, ese examen, esa oposición o esa meta estudiando a la que te estás enfrentando. Y la primera de estas ideas clave es la idea del motor y el destornillador. ¿Qué quiero decir con esto del motor y el destornillador? Pues bien, cuando Elon Musk plantea algún tipo de problema, no empieza con la solución al problema, es decir, no empieza a estudiar o no recomienda empezar directamente con la herramienta. Es decir, si te dicen, oye, vamos a montar un motor, no dice, pues mira, te doy este destornillador para que empieces a poner o quitar los tornillos. Él lo que haría sería ponerte el motor delante y decir, venga, vamos a empezar a desmontar esto. Entonces, aquí, con esta lógica que hay detrás, lo que va a hacer es que tú mismo, durante el proceso, te vayas dando cuenta de lo que necesitas para superar un obstáculo. Te ponen el motor delante, ves un tornillo de estrella y dices, vale, es lógico que lo que necesito es quitar este tornillo de estrella, entonces voy a necesitar esta herramienta, el destornillador de estrella. Entonces, ¿esto cómo lo podemos aplicar al final al estudio? Pues tú, por ejemplo, en vez de empezar directamente con el tema 1, página 1 y párrafo 1, lo que haces es empezar con, no sé, un simulacro, test, un supuesto práctico. Es decir, empezar directamente con el problema, esto que sería el motor. Y aquí seguramente fracase, seguramente te salga como el culo, no pasa absolutamente nada. El objetivo al final con esto, con empezar a estudiar así, es que tu cerebro vea lo primero de nada el motor, es decir, a lo que se va a enfrentar el día de la verdad, el tipo de pregunta, el tipo de información y tal, y se pregunte, hostia, ¿y esto cómo se resuelve? ¿Para qué? Para que luego cuando te pongas con cada uno de los temas, esa información no sea simplemente artículo tal, artículo no sé cuánto, fecha tal, sino que ya haya en tu cabeza un hostia, por eso en el test preguntan esto, porque esta ley es importante, o por eso me apareció el nombre de este autor, porque es el autor de tal. O sea, que ya tú empieces desde un primer momento a crear relaciones entre la información que hay dentro de los temas y lo que te podrían preguntar el día del examen o el día de la verdad. Esto es buenísimo precisamente porque uno de los pilares de la memorización es precisamente que tú crees conexiones entre la información nueva e información que tú ya tengas previamente en tu cabeza. Pero claro, muchas veces decimos, oye Jesús, pero es que yo de esto no tengo ningún tipo de información previa, es algo que me estoy enfrentando nuevo. Tenemos que crear entonces el precedente. ¿Cómo? Pues te pones directamente con un examen anterior, por ejemplo, o con una batería de preguntas de esos temas, como he dicho, con un test, con un supuesto práctico, con un simulacro anterior, lo resuelves. Seguramente algunas preguntas de chiripas, ese tipo de la digas bien, pero habrá otras muchas que no te salgan nada bien. Pero eso está bien en esta primera toma de contacto, porque luego cuando estudies el tema vas a ver las relaciones que existen entre la información que hay y lo preguntable. En vez de empezar simplemente con la información pura y dura y luego ver eso, me pongo a prueba cuando me pregunten. No, vamos a empezar a ver esa relación que existe entre motor y herramienta, como he dicho. Así que esta sería la primera de la idea.
no empezar directamente con la herramienta, que la herramienta, como si esto fuese un destornillador y un bolígrafo, pero no empezar directamente con la herramienta, es decir, vale, pues la herramienta es la ley no sé cuánto, sino empezar directamente con el problema. Oye, ¿qué pregunta va a haber aquí detrás? ¿A qué problema me voy a enfrentar el día de la verdad? Que eso sería el de montar el motor. El motor, pues me voy a enfrentar a este problema, vale, pues ya luego veo cómo se resuelve, pero primero me enfrento al problema, a lo grande, a lo macro, al motor, y ya luego lo voy... A partir de haberme enfrentado a eso, voy trabajando en eso y voy viendo la relación que existe y cómo se resuelve. Esto de esta forma tú también, tu aprendizaje va a ser mucho más activo, no va a ser tan pasivo, va a estar en todo momento, te ha puesto así porque así. Eso va a hacer tu aprendizaje también, el momento de ponerte a estudiar, más entretenido y no vas a sentir que es una tortura china. Así que está bien para todos los niveles. Esto tanto a nivel de técnicas de estudio es guay verlo de esta forma, como a nivel memorización va a crear mejores conexiones, va a memorizar mejor, pero es que también a nivel de motivación, que empieces preguntándote y luego vayas viendo las conexiones y tú vayas formándote ese mapa mental en tu cabeza de cómo el tema y cómo se relaciona en sus partes o cómo se relaciona lo que hay en el tema con lo que te van a preguntar, eso ayuda a una barbaridad a avanzar estudiando a otro nivel. Esa sería la primera idea, la del motor y la herramienta. Luego tendríamos como segunda idea la idea del árbol, es decir, que el conocimiento concreto, es decir, esas fechas, esas leyes, artículos, esas fórmulas, es decir, esa información que es como más, o sea, como más pequeña, ¿no? Como esa información más concreta. O sea, esos detalles no puedes tenerlos si no conoces todo lo anterior. Eso sería con la idea que sería esta idea 2, sería la del árbol, ¿no? O sea, esas hojas, que es esa información concreta, necesita primero tener unas ramas fuertes y necesita tener un tronco fuerte. ¿Qué son estas ramas y qué son esos troncos? Pues las ramas serían los principios fundamentales, ¿vale? Y luego tendríamos los conceptos clave, es decir, para tener el detalle en sí, para memorizar ese detalle de esa ley, de esa fecha, de lo que sea, primero tengo que comprender muy bien los conceptos clave y las cosas más globales. No puedo intentar meterme directamente en la cabeza una fecha así o un artículo de golpe, sino que primero me tendría que parar y preguntarme, vale, ¿cuál es la idea fundamental de este tema? ¿O cuál es la idea fundamental de este párrafo? ¿O cuál es la idea fundamental que hay detrás de este subtema? Me refiero a epígrafe del tema, ¿no? Porque los temas pueden ser tema 4, tema 4.1, 4.2. Pues ¿cuál es la idea fundamental que hay en este 4.1, por ejemplo? ¿Cuáles son sus 3 o 4 grandes bloques o 3 o 4 grandes ideas principales? Entonces, empiezas primero por hacer ese esquema mental, por el esquema de las ideas principales de ese tema o de ese apartado del tema. Y ya una vez tienes las ideas principales, es decir, el tema sería, por volver a la idea del árbol, sería el tronco, ¿vale? Luego tendríamos los párrafos, la información que hay en los párrafos, esas ramas principales, y luego tendríamos los detalles que son las hojas. Que si has aplicado alguna vez mapas mentales, esta herramienta de estudio que es la hostia, de hecho... En Bambú, en mi academia, una de las lecciones que siempre recomiendo que se vean precisamente es la de cómo elaborar mapas mentales, porque es una herramienta de estudio súper eficaz que se puede aplicar a cualquier cosa y te va a ayudar a estudiar muchísimo más rápido, pero los que conozcáis esta herramienta veréis que esto se asemeja bastante a cómo funciona un mapa mental. Pues funciona precisamente así. Empezamos con lo más grueso, con de qué va el tema, luego vamos con las ideas más principales, con esos conceptos clave, y luego vamos a los datos puros que tenemos que estar memorizando, esas fechas, esos artículos, etcétera. Entonces te vas a dar cuenta de que esos detalles son al final hojas que vas colocando, que puedes ir colgando de cada una de esas ramas correspondientes que vas teniendo al hacer esta estructura. Y de esta forma todo va a quedar mucho más conectado y gracias a quedarse mucho más conectado, tanto comprenderlo como memorizarlo va a ser más rápido y va a ser mucho mejor. Así que te recomiendo que en vez de meterte directamente a pum, tengo que memorizar este artículo, esta ley, esta fecha, primero te preguntes, vale, vamos a ir viendo desde lo más global a lo concreto. Voy primero a tener un buen tronco, una buena rama y ya luego me voy a centrar en la hoja. En vez de intentar meterme a la fuerza la información de la hoja, si no tengo los bloques principales ni comprendo bien por qué esta hoja va en esta rama. Eso te va a ayudar un montonazo a ir mucho más ágil a la hora de estudiar. Luego, como idea 3, podríamos hablar de esta idea como el modo detective, es decir, que piense en cómo funciona todo desde el principio.
Es decir, en vez de aceptar simplemente porque esa ley que estás estudiando es así y ya está, sino intenta irte a los principios para aumentar la comprensión de eso. Es decir, no te limites a ser simplemente un papagayo o un loro que repite lo que dice cada uno de los temas, cada una de las leyes o cada una de las partes que tiene en el tema. O sea, pregúntate, ¿por qué esto se redactó así? ¿Por qué este acontecimiento histórico sucedió? ¿Qué ocurrió antes para que luego pasase esto? O sea, vete como a los principios de cada cosa. Esto te va a ayudar un montón el ponerte en ese modo detective, en hacerte estas preguntas, a que, como he dicho al principio, el aprendizaje es más divertido, pero aparte aumentamos la comprensión. Si tú aumentas la comprensión de todo lo que estudias, aumentar luego la memorización va a ser mucho más sencillo y se va a dar prácticamente como una consecuencia natural de tu estudio. Entonces, haz esta pequeña investigación. O sea, ¿qué problema real busca solucionar esta ley o este artículo o este concepto clave o lo que sea? O sea, pregúntate más allá de las cosas y no sea simplemente, pues pum, me meto en la cabeza que este artículo dice que, yo que sé, que está prohibido conducir con chanclas, porque si no te comes X multa o lo que sea, sino ve más allá. O sea, esto me lo acabo de inventar un montón, lo de las chanclas y conducir. O sea, no es que, o sea, supongo que no existe una ley, un artículo concreto con esto, pero en el caso de que existiese, nos preguntamos, oye, ¿esto por qué se redactó así? En el caso de la Constitución española, ¿qué busca esto solucionar o anticiparse a que ocurra algo para que no ocurra? ¿Por qué? ¿Qué problema busca solucionar esto? Entonces, de esta forma, si lo vas cuestionando, lo vas comprendiendo mucho mejor. Esta idea la haces más tuya y esa comprensión, como he dicho, se vuelve mucho más profunda, mucho más crítica y eso te va a ayudar una barbaridad a estudiar de una forma mucho más ágil. Eso sería la idea 3, la de volvernos un poco detectives de esa información que estamos intentando memorizar en cada momento. Luego, la idea 4 sería la de la gamificación, es decir, la de ver el estudio al final como un juego, porque al final nadie tiene que obligar a nadie, sobre todo a un niño, a un adolescente, pero al final a nadie, será la que tiene, nadie nos tiene que obligar a jugar a un videojuego. O sea, ya de por sí queremos hacerlo, nos parece entretenido, o a ver una serie determinada, o a ver una película, o sea, cual sea tu hobby, tu pasión, o en lo que dedicas tu tiempo libre, tu ocio. Lo hacemos al final porque son cosas estimulantes. Sobre todo en el caso de los videojuegos hay niveles, hay recompensas, hay una sensación de progreso constante y la educación, o sea, no solamente la educación en sí reglada, sino cuando yo me pongo a intentar aprender o memorizar un tema, también tendría que seguir estos principios de niveles, de recompensa y de sensación de progreso constante. De hecho, es que lo he dicho antes que había una lección de Bambú sobre el tema sobre el tema del mapa mental, ¿vale? Pero es que también hace poquito, y por eso lo tengo súper fresco, hace poco hice una lección sobre cómo hacer precisamente esto, es decir, cómo gamificar tu estudio para que haya niveles, para que haya sensación de progreso, para que sea algo estimulante y deje de parecerte una auténtica tortura. O sea, que sea algo que realmente te empuje y te motive a seguir estudiando y que veas ese progreso de, hostia, estoy ahora mucho mejor que hace un mes o que hace varias semanas. Y eso lo vemos gracias a esta gamificación del estudio, porque se puede ver sin gamificación, pero gracias a la gamificación es mucho más fácil ver este progreso y también es mucho más satisfactorio. Entonces, que hay una lección súper completa de esto dentro de Bambú, así que en vez de extenderme en esta idea, si quieres profundizar más en esto, pero no solamente en esto, sino también en cómo estudiar mejor, cómo memorizar, quieres formar parte de una comunidad que siempre está aprendiendo a estudiar y memorizar mejor, tener mejor mentalidad y aparte tener acceso a tutorías conmigo para que te pueda ayudar directamente a cómo estudiar mucho mejor, pues entonces te invito a que estés dentro de Bambú, dentro de mi academia, porque ahí nada más entrar vas a tener acceso a más de 60 lecciones. Una de ellas es precisamente esta, la de la gamificación, hay otra de cómo crear mapas mentales, hay otra sobre cómo memorizar más rápido. Digamos que tocamos todos estos palos, pero lo más importante es que tienes acceso a una tutoría conmigo todas las semanas, grupal, en la que me puedes preguntar tus dudas, tus bloqueos estudiando y así te puedo ayudar directamente a resolverlos, ya que estudio en definitiva cada semana muchísimo mejor. Pero no me quiero extender en esto. Si quieres saber más sobre Bambú, en la descripción de este vídeo, ¿vale? Tiene un enlace, le das y puedes leerlo todo y ahí te informa mucho mejor, aparte de poder acceder. Pero al final sería una muy buena idea que lleves todo esto de la gamificación a tu día a día estudiando, porque te va a ayudar a tener más motivación y en definitiva a que disfrutes más del estudio. Así te van a dar más ganas de estudiar y ese tiempo que estudias, en vez de estar distraído con cosas que te apetecerían hacer o ideas que se te pasan por la cabeza,
vas a tener más foco y gracias a tener más foco, pues va a memorizar mucho mejor. O sea que todo se ve beneficiado, o sea, sí, lo he dicho bien, ¿no? Todo se ve mucho más potenciado cuando estamos estudiando de esta forma. Así que convierte tu plan de estudio en un juego, usa técnicas de Pomodoro y en los descansos te pones premios, no sé, hazlo un poco a tu rollo, pero si quieres tener algo mucho más definido, un plan claro, pues entra dentro de Bamboo y te enseño cómo podemos hacerlo. Y esto sería la idea 4, la idea 4, perdón, la de estudiar como si fuese un juego, como si fuese cualquier tipo de videojuego que te guste. Un Super Mario, pues vas haciendo niveles, vas subiendo el personaje, no, pero consigue ítem que te hacen más pepino al personaje y en vez de tener que saltar encima, pues ya dispara bolitas de fuego, ¿no? Al final. Y como última idea, tenemos la idea de utilizar tu porqué personal como un pegamento, es decir, al final nuestro cerebro está diseñado para ser eficiente y va a descartar en todo momento información que ve que no es importante, es decir, información que a lo mejor que está un poquito ahí de relleno, que no le ves mucho el sentido, pues va a buscar descartar esa información pues por economizar energía, espacio, etcétera. Entonces, cuando tú le das un porqué a esa información que estás estudiando, esto actúa un poco como pegamento, como decir, oye, esta información no tienes que olvidarla, es importante porque, patatín, patatán, porque aparece normalmente siempre en todas las preguntas de examen, porque es esencial para entender no sé qué. Es decir, para cada concepto que vayas estudiando, encuentra su porqué, que sea práctico. Es decir, ¿cómo me pueden preguntar esto en el examen tipo T? O en el de desarrollo, ¿cómo me pueden preguntar esto en el examen de desarrollo? Oye, pues esto es importante porque en el examen tipo T suelen preguntarlo de esta forma. O esto es importante porque suele ser una de las cosas principales que hay que entender para este concepto, que ya sí es lo que pregunta el día del examen. Es decir, tienes que forzarte al final a pensar en la aplicación directa que tiene esa información el día del examen o incluso más allá luego en aplicaciones posteriores. Oye, pues esto tiene sentido sabérmelo porque luego en mi día a día trabajando, si me encuentro ante esta situación, tengo que aplicar esta ley o tengo que aplicar este procedimiento o tengo que saber cómo está distribuida, no sé, cómo está distribuido el consejo escolar, pues para entender mucho mejor cómo funciona o la dirección administrativa o lo que sea. O sea, tienes que buscar luego la practicidad que tiene esa información, ese es su porqué. La practicidad que tiene esa información, no solamente el día del examen, que sería lo más fácil de pensar, sino luego en el día a día real. Oye, pues esta ley o este procedimiento administrativo, este lo que sea, tiene que ser así porque tal, o en el caso de que estés estudiando medicina, oye, pues, no sé, me invento, esta sintomatología se tiene que trabajar, se tiene que solucionar, no sería, eso es más bien para un problema, pero se tiene que tratar, esa es la palabra que estaba buscando, se tiene que tratar con este medicamento porque es el que reduce tal, tal y tal, o es el que ayuda a bla, 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 bla. O sea, no he estudiado medicina, así que esto, como digo, son cosas que voy improvisando para poner ejemplos según cosas que se me pasan por la cabeza mientras estamos grabando, que sí, es verdad que tengo aquí las ideas principales escritas para no perderme y no dejarme ningún dato, pero lo que hay entre medio, pues te darás cuenta de que son ejemplos que me van viniendo a la cabeza porque no siempre están acertados. Oye, es como si estuviésemos delante tomando un café y me has dicho, oye Jesús, ¿cómo soluciono esto? O ¿cómo puedo trabajar esto? Se me ocurre esta idea y te la lanzo. O sea, no quiero que sea nada súper mecánico ni nada súper encorsetado lo que tengo en este canal de YouTube al final, pero bueno, por los resultados y lo mucho que están ayudando los vídeos, sé que es el mejor formato y también es el que a mí más me gusta grabarme. Yo ponerme aquí con un guión y estar leyéndolo frase con frase, pensando, no me va. O sea, directamente me aburriría un montón y yo tampoco estoy aquí grabándome para aburrirme. Pero volviendo al tema de las ideas principales, ¿vale? Encuentra el porqué que tiene cada información que vas estudiando para que tenga un sentido y así tú le prestes más atención al saber que tiene un sentido y eso te ayude al final a aumentar la comprensión y a memorizar mucho mejor. Esto va a activar tu cerebro y va a hacer que retenga esa información con más fuerza. Así que estas 5 ideas que están extraídas de cómo ve Elon Musk todo este tema de la educación y el aprendizaje, yo creo que es algo que puedes tener como principios para ti, para tu día a día estudiando y sé que es algo que si aplica te va a llevar a otro nivel y te va a ayudar un montón a estudiar muchísimo mejor. Así que espero que la apliques, espero que este vídeo te haya gustado. Ya sabes que si quieres ir más allá, si quieres tener mi ayuda directa, si quieres tener acceso a más de 60 lecciones actualmente en las que te voy a hablar de cómo memorizar más y mejor, cómo estudiar de una forma mucho más eficaz,
cómo ser más productivo, cómo organizarte y cómo tener una mejor mentalidad para no quemarte, para no frustrarte, para no venirte abajo entre hoy y el día del examen, entonces el mejor sitio donde puedes estar es dentro de Bambú, porque ahí vas a tener un paso a paso claro, un paso a paso estructurado para que puedas empezar a mejorar desde ya, para que el día de hoy sea el día en el que empieza a mejorar y no la semana que viene, no el mes que viene, y no dentro de no sé cuánto tiempo, no, hoy ya puede empezar a mejorar una barbaridad estudiando si tomas la decisión de dar ese paso, entrar a Bambú y que pueda ayudarte de forma directa a que revientes cualquier examen que se te ponga por delante. Así que sin más, espero que este vídeo te haya gustado, dale like, suscríbete si no estás suscrito, deja un comentario con cuál de estas ideas es la que más te ha gustado y sobre todo aplícalo porque solamente a través de la aplicación va a ser como va a notar mejoría. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo, te espero dentro de Bambú, un abrazo muy grande, chao.